Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, lunes 19 de enero de 2026, titulada La fuente de la unidad. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, a nosotros comenzar este repaso, ponemos nuestra mente y nuestros corazones en sus manos. Permita que el sentir de Cristo pueda gobernar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Una nuestra vida por medio de su Espíritu Santo y enséñenos, Padre, a amarnos con humildad y con sinceridad, y que todo lo que compartimos hoy pueda glorificar su nombre. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. La unidad cristiana no es algo automática ni superficial, sino que es una experiencia espiritual que nace cuando Cristo ocupa el centro de nuestra vida. En un mundo que está marcado por divisiones, por opiniones encontradas y tensiones constantes, la iglesia es llamada a vivir una vida diferente, una que no dependa de la uniformidad, sino de tener una relación viva con Cristo. Este repaso nos invita a cada uno de nosotros a que podamos mirar más allá de las apariencias y que podamos examinar la fuente de nuestra comunión. Cuando nuestra fe y nuestras actitudes se nutren con Cristo, el Espíritu Santo puede obrar en nosotros para crear armonía, crear paz y crear un propósito en común. Desde esta base firme, la unidad deja de ser una idea distante y se convierte en un testimonio visible del amor de Dios. La unidad cristiana tiene su fuente en Cristo y solo puede alcanzarse por medio de la humildad, el Espíritu Santo y tener una conexión profunda con Cristo. El texto para memorizar de hoy se encuentra en Filipenses 2:2, que nos dice: que nada se haga por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta idea nos recuerda a nosotros que la unidad cristiana no se construye solo con estructura o con normas, sino con una actitud interior compartida. Cuando somos exhortados a hacer de un mismo sentir y de un mismo amor, se nos llama a permitir que Cristo modele nuestra manera de pensar y de amar. Esta lección destaca que la unidad no proviene de meras palabras o de deseos humanos. Jesús oró fervientemente por la unidad de sus seguidores en Juan 17. Nos mostró que esta unidad es posible porque Él mismo lo ha expresado en la Biblia. La unidad se logra en Cristo. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo, automáticamente somos unidos entre nosotros. El Espíritu Santo actúa en nuestros corazones, haciendo posible amar sinceramente a los hermanos. La humildad es la clave. Pablo pide que no haya contienda ni orgullo, sino humildad, pensando más en los demás que en nosotros mismos. Filipenses 2, 3 y 4. Esta actitud es un reflejo de Cristo, quien se humilló hasta morir por nosotros. La unidad glorifica a Dios. Al nosotros vivir en verdadera unidad, la iglesia da testimonio al mundo del amor de Cristo y cumple su misión de ser su cuerpo, lleno de compasión, lleno de ternura y de un amor sincero. Examinen sus corazones. ¿Hay orgullo, hay egoísmo o hay falta de perdón? ¿Qué obstaculiza la unidad? Busquemos a Cristo diariamente. La unidad solo se da cuando caminamos estrechamente con Jesús. Amar a los demás generalmente, poner en práctica la humildad y el interés por las necesidades de otros, no solo por las nuestras. Orar por la unidad en nuestras iglesias, pedirle al Espíritu Santo
que transforme nuestras actitudes y nuestras relaciones, podemos estudiar también estos versículos que nos ayudarán en Juan 17, 20 y 21, la oración de Jesús por la unidad, en Filipenses 2, del 1 al 4, cómo cultivar la unidad y la humildad. En Efesios 4, 3, mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pablo repite la idea porque es esencial. En Filipenses 2:2, Pablo dice prácticamente lo mismo en 4 maneras: un mismo sentir, un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No es repetición innecesaria, sino énfasis intencional. Pablo sabe que la unidad no se sostiene solo con acuerdos externos, sino con una armonía interior. La iglesia puede parecer unida por fuera, pero si las mentes y los corazones no están alineados en Cristo, esa unidad es frágil. La unidad comienza en la mente y en nuestro corazón. Pablo apunta a la mente, a los pensamientos y a los sentimientos, porque ahí se decide todo: el orgullo o la humildad, la competencia o el amor, la división o la unidad. Esto coincide plenamente con la enseñanza de Jesús. Mientras los dirigentes religiosos se enfocan en cumplir normas visibles, Jesús iba al origen del problema, al corazón, a nuestro corazón. Y está en la historia del joven rico, obediencia externa, corazón dividida. Este es un ejemplo claro. Él cumplía la ley externamente, pero su corazón estaba pegado a sus riquezas. Cuando Jesús le pide que venda todo y lo siga, no estaba cambiando la ley, sino estaba revelando quién ocupaba el primer lugar en su corazón. Su conducta era correcta, pero su interior no estaba totalmente rendido. Así también una iglesia puede hacer lo correcto, pero si el corazón está dominado por el egoísmo, los deseos personales, la búsqueda del control o del reconocimiento, la verdadera unidad no puede florecer. Lo que sale del corazón define quiénes somos. Y Jesús lo dijo claramente en Mateo 15:19. Del corazón salen los malos pensamientos y las acciones que contaminan. En Mateo 12:34 dice: lo que hablamos revela lo que llena el corazón. Esto significa, mis queridos amigos y hermanos, que las palabras duras revelan un corazón herido o orgulloso. Las divisiones visibles nacen primero en pensamientos no rendidos. La falta de unidad, de humildad externa, es reflejo de una falta de transformación interna. Este repaso nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Estamos buscando unidad solo en el comportamiento o estamos buscándola en la transformación del corazón? Porque la verdadera unidad nace cuando Cristo gobierna nuestra mente, se mantiene cuando el Espíritu Santo moldea nuestros sentimientos, se expresa cuando nosotros pensamos más en los demás que en nosotros mismos. Pablo y Jesús coinciden en algo que es fundamental para nosotros, porque Dios nos busca solo una iglesia que actúe bien, sino una iglesia que con un corazón transformado. En Cristo reina. Cuando Cristo reina en nuestra mente y en nuestro corazón, la unidad deja de ser un esfuerzo humano y se convierte en un fruto natural del Espíritu. Una de las preguntas que tenemos nos dice: ¿qué medida práctica recomienda Pablo para lograr la unidad en nuestras iglesias? Pablo no se queda en ideas abstractas, sino que propone acciones concretas que practicada día a día protegen y fortalecen la unidad de la iglesia. Renunciando a la motivación equivocada. Pablo nos invita a revisar por qué hacemos las cosas que hacemos.
Cuando las decisiones, los ministerios o las opiniones más matan el deseo de sobresalir o de imponerse, la unidad se resiente. La solución no es competir menos, sino servir con intención purificada. Cambiar la forma de valorar a los demás. El apóstol propone una actitud radical, dar mayor valor a los otros que a nosotros mismos. Esto significa anular la propia dignidad, sino reconocer activamente los dones, las experiencias y necesidades ajenas, incluso cuando no coinciden con las nuestras. Pablo nos anima a salir del círculo del yo y a mirar el panorama completo. La unidad crece cuando cada creyente se pregunta: ¿cómo afecta esto al cuerpo entero? ¿A quién puedo beneficiar con esta decisión? Pensar en el bien común produce tensiones y previene conflictos innecesarios. Practicar una humildad visible. La humildad que Pablo describe no es solo interior, sino que se manifiesta en decisiones, en palabras y en actitudes. A escuchar antes de responder, ceder cuando no se trata de principios ni de buscar el bienestar de un grupo, son expresiones prácticas de esa humildad. Asumir responsabilidad mutua. Al interesarnos por los demás, la iglesia deja de ser un conjunto de individuos y se convierte en una familia espiritual. Pablo nos enseña que la unidad no se impone ni se decreta, se construye cuando cada creyente decide pensar menos en sí mismo y ver a Cristo reflejado en los demás. Pablo presenta la humildad no como una idea bonita, sino como una actitud exigente. Valorar a otros por encima de nosotros mismos y cuidar activamente sus intereses. El desafío está en que esto va contra nuestra tendencia natural a proteger nuestras ideas, nuestros espacios y nuestras imágenes. Por eso la humildad no surge espontáneamente en una decisión consciente guiada por el Espíritu. El texto nos señala un problema muy común en nuestras relaciones. Escuchamos mientras preparamos nuestras respuestas. No escuchamos para entender, sino para defendernos o para contraargumentar. Este hábito genera males entendidos que fácilmente se convierten en conflictos. La escucha activa, en cambio, abre la puerta a la empatía. Aunque no hayan acuerdo, el simple hecho de intentar ver la situación desde la perspectiva de otro, reduce tensiones, previene interpretaciones erróneas y fortalece nuestra confianza. La unidad como obra del Espíritu Santo. Pablo nos deja bien claro que la verdadera unidad no es producto de la diplomacia humana, sino del Espíritu Santo, quien crea el vínculo de la paz. Esto lo podemos leer para reforzar Efesios 4:3. Esto implica que la unidad no se impone, no se logra silenciando diferencias, ni evitando conversaciones difíciles. El Espíritu actúa cuando hay corazones dispuestos a ceder, a perdonar y a buscar la paz por encima de la victoria personales. La fe, el conocimiento y la unidad están conectados. En Efesios 4:13 nos muestra que la unidad no es solo relacional, sino también espiritual y doctrinal. La fe compartida y el conocimiento del Hijo de Dios nos dan un fundamento en común. Alinean nuestras prioridades y nos ayudan a distinguir entre lo esencial y lo secundario. Cuanto más centrada está la iglesia en Cristo, en su palabra, menos espacio habrá para divisiones innecesarias. La unidad florece cuando nosotros escuchamos con humildad, cuando permitimos que el Espíritu cargue nuestro impulso y mantenemos a Cristo como el centro de nuestra fe y de nuestra compasión. Así la iglesia se puede convertir en un lugar donde la diferencia no destruye,
sino que bajo la guía del Espíritu Santo construyen al crecimiento de la madurez espiritual. La otra pregunta nos dice, ¿qué clase de muerte al yo haría que estimáramos a los demás más que a nosotros mismos? ¿Cómo puede eso llegar a ser una realidad en nuestra vida? ¿Cuán diferentes serían nuestras relaciones si todos supiéramos, pusiéramos eso en práctica? ¿Qué clase de muerte al yo es necesaria? No se trata de anular nuestra identidad ni de pensar que no valemos nada. Es morir a la necesidad de tener siempre la razón. El deseo de ser el primero, a la urgencia de ser reconocido, a la tendencia de medirnos comparándonos con otros, es la misma actitud de Cristo, renunciar al privilegio de servir, no por debilidad, sino por amor. ¿Cómo puede llegar a ser una realidad en nuestra vida? Esta muerte al yo no ocurre de una vez, sino que diariamente se vuelve real cuando nosotros le entregamos nuestras reacciones al Espíritu Santo. Antes de responder, oramos pidiéndole un corazón enseñable, aceptamos correcciones sin defensiva, elegimos ceder en asuntos personales cuando no están en juego los principios bíblicos. Recordamos que nuestra identidad está en Cristo, no en la aprobación humana. Es una obra continua de Dios en nosotros, a la que cooperamos con decisiones conscientes. ¿Cómo cambiaría nuestras relaciones si esto se practicara? Las relaciones serían profundamente distintas, habrían menos conflictos innecesarios, las conversaciones serían más honestas y seguras, la confianza crecería naturalmente, las diferencias no se convertirían en amenazas, la iglesia reflejaría con mayor claridad el carácter de Cristo. Cuando el yo deja de ocupar el centro, el amor ocupa su lugar. Y la humildad deja de ser un ideal difícil para convertirse en una experiencia visible. Morir al yo no nos empobrece, sino que nos libera, nos permite amar sin competir, escuchar sin defendernos y servir sin esperar nada a cambio. Allí, en esa entrega diaria, nace una unidad que no se puede fabricar sino que solo la podemos recibir. Mis queridas familias en Cristo, este repaso nos deja una verdad clara y bien desafiante. La unidad no es el resultado de un esfuerzo humano bien intencionado, sino que es el fruto de una vida rendida a los pies de Cristo. Allí donde Cristo gobierna nuestra mente, nuestro corazón, la unidad surge de manera natural, aún en medio de diferencias. El llamado para cada uno de nosotros es personal e intransferible. No comienza en la iglesia como institución, ni en los demás, sino en mi manera de pensar, en mi manera de hablar y de relacionarme. Dios nos invita hoy a permitir que su Espíritu Santo pueda transformar nuestras reacciones, pueda silenciar nuestro orgullo y nos enseñe a amar de una manera más parecida a la de Jesús. Si cada uno de nosotros decide ser un instrumento de paz, escuchar con un corazón dispuesto y a actuar movido por el amor de Cristo, la iglesia se convertirá en un testimonio vivo del cielo en la tierra. La unidad será entonces una evidencia de que Cristo vive en nosotros. Pidámosle hoy al Señor que nos conceda un corazón humilde y una mente centrada en Cristo para que donde quiera que estemos seamos fuente de unidad, no de división, y podamos reflejarle al mundo el amor que nos une como hijos de Dios. Amén. Así es, mis queridos. Tener un mismo sentir que pueda proceder de Cristo, un amor que no se imponga, sino que espere con paciencia, que camine con humildad y se incline siempre para servir.
No es un amor nacido del esfuerzo humano, sino del corazón que ha sido tocado por Jesús. Que cada día podamos tener esa experiencia cuando dejemos que Cristo sea el centro de nuestra manera de pensar y de amar. Nuestras palabras sanan, nuestras acciones edifican y nuestras relaciones reflejan el cielo. Que ese sea el sentir de Cristo en cada uno de nosotros y nos guíe siempre a ser un instrumento de humildad, de unidad y de bendición para los demás. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por recordarnos cada día que la verdadera unidad nace en usted. Coloque en nosotros el sentir de Cristo, un corazón humilde, paciente y siempre dispuesto a servirle. Y quite de nosotros todo orgullo y ayúdenos siempre a ser un instrumento de paz y de amor en su iglesia, en nuestros hogares y en nuestra familia. Que su Espíritu Santo nos guíe para que podamos reflejar a Jesús en todo lo que pensemos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Ponemos este día en sus manos, Padre, confiando siempre en que usted guiará cada paso, cada palabra y cada decisión que hagamos. Que su paz gobierne nuestros corazones y que podamos vivir siempre, que podamos vivir este y cada día reflejando su amor, reflejando su humildad, que solo sabemos que viene de usted. Oramos en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús, nuestro abogado y nuestro defensor. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pase un feliz día. Recuerden que nos vemos mañana. Dios les bendiga.